Masejet Nazir, Daftet Amudalef 9a, primera línea. Comenzamos Perek Sheni, capítulo 2. Dice la Mishnah, Hareni Nazir mina grogerot, umina devela, bet shamay omerim nazir, ubetir el omerim eno nazir. Dice la Mishnah lo siguiente, ¿qué pasa si una persona vino y dijo, voy a hacer nazir de los higos secos o voy a hacer nazir de los higos prensados? Normalmente no existe nazir de higos. El nazir se abstiene de comer uvas y sus derivados, no higos. ¿Qué es lo que pasa cuando dice este lenguaje? ¿Qué recae? ¿Qué es efectivo? Dice la Mishnah, discusión entre Bet Shammai y Bet Hillel. Bet Shammai opina que sí es efectivo parcialmente. Y cuando la persona vino y dijo, voy a hacer nazir de los higos, aunque los higos no tienen nada que ver con nazir, recae las primeras palabras que dijo, voy a hacer nazir, y la persona es nazir con toda la de las leyes y por lo tanto no puede consumir ni tener provecho de las uvas y sus derivados. Sí puede consumir higos, pero no de las uvas. Sin embargo, Bet Hillel dice, lo que dijo no es efectivo en absoluto. ¿Por qué? Porque dijo, voy a hacer nazir de los higos, ¿sí? Y no existe nazir de higos, por lo tanto no recae nada, no es ni nazir, y puede comer uvas y también puede comer los higos. Esa es la primera explicación que hay entre la discusión entre Bet Shammai y Bet Hillel. Sin embargo, hay otra explicación que es la opinión de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda explica la discusión entre ellos de otra manera. Vamos a ver la Mishnah. Amar Rabbi Yehuda. Af she'amru Bet Shammai lo amru ela beomer hareen alay korban. Dice Rabbi Yehuda, no. También Bet Shammai, que dice que cuando la persona viene y dice voy a hacer nazir de los higos, ¿algo es efectivo? No es como explicamos hasta ahorita que es efectivo, que es nazir y no puede consumir más uvas y sí puede consumir los higos. No. Sino otra explicación. ¿Qué explicación? Dice Rabbi Yehuda, Bet Shammai opina lo siguiente. Cuando una persona viene y dice voy a hacer nazir de los higos y posteriormente viene y explica y dice cuando dije voy a hacer nazir de los higos me refería a decir que voy a hacer nazir me refería a decir que no voy a tener provecho de los higos, voy a hacer nazir, me voy a separar de los higos, me refería a decir que no voy a tener provecho de los higos. Cuando dice eso después, ahí es que decimos que es efectivo, no respecto a que es nazir, respecto a que no puede tener provecho de los higos, ¿sí? Pero respecto a nazir, seguro que no recae, porque de un principio que dijo puede hacer nazir de los higos, y no existe nazir de los higos. Por lo tanto, seguro que respecto a nazir, también según Bet Shammai que dice que recae parcialmente, no recae parcial el nazir, sino recae la segunda parte, que dijo nazir de los higos, que ahí decimos que si después él mencionó que se refería a decir que no va a tener provecho de los higos, entonces recae y no puede tener provecho de los higos. Y Bet Hillel opina que también en este caso decimos que no recae ni el nazir ni los higos, ¿sí? Así dice la Mishnah. Dice la Gemara. La Gemara se enfoca en la primera explicación que hay en esta discusión. Harei nazir mina grogerot, umina devela, Bet Shammai omrim nazir. Veamai mikol asher ya'aseh migefen hayayin amar hamana. Bet Shammai sabrila que Rabbi Meir de amar en adam motzi de barab lebatala. La Gemara pregunta lo siguiente. Mencionamos al principio de la Mishnah que una persona que vino y dijo voy a hacer nazir de los higos secos o prensados, según Bet Shammai recae parcialmente su oración, su frase, recae respecto de que ahorita es nazir y no puede consumir uvas y sus derivados, pero sí puede consumir lo que es higos. Pregúntale a la Gemara, pero ¿cómo va a recaer? Si está escrito en la Torah que toda la provisión de nazir es nazir de las uvas, y esta persona dijo que es nazir de los higos, entonces no debería recaer nada. Dice la Gemara, te voy a explicar la opinión de Bet Shammai. Bet Shammai opina como una opinión de Rabbi Meir, que Rabbi Meir opina que cuando una persona saca algo de su boca, no lo saca en vano, y siempre quiere que algo sea efectivo, y por lo tanto, cuando la persona aquí dijo, voy a hacer nazir de los higos, ya que no existe ser nazir de los higos, por lo menos decimos que su intención era que recaiga la primera parte, que significa voy a hacer nazir, y la segunda parte la omitimos, y por lo tanto recae el nezirut y no puede consumir uvas y sus derivados, aunque sí puede consumir los higos. Sigue diciendo la Gemara, Bet Hillel sabrela que Rabbi Yossi, de amar begmar de barab adam nitpas, vehai neder upitjo imohu. ¿Y Bet Hillel qué opina? Bet Hillel opina como la opinión de Rabbi Yossi, que siempre cuando una persona dice una frase, no podemos fijarnos únicamente en las primeras palabras, voy a hacer nazir, sino hay que fijarse también en el final. O sea, el final explica el principio. Y ya que esta persona dijo, voy a hacer nazir de los higos, ¿sí? Entonces básicamente te está diciendo, es neder upitjoimo, básicamente te está diciendo, voy a hacer nazir, pero de los higos nada más. O sea, que básicamente no voy a hacer nazir porque no existe nezirut de los higos. Entonces siempre es importante fijarse en toda la frase. Y ya que el final dijo que se refiere a los higos, significa que es una explicación para la primera parte, que no se refiere a decir que va a ser nazir 100%. Entonces es como si fuera que recibió nezirut, recibió una promesa de ser nazir y de inmediato lo anuló porque dijo que es únicamente respecto a los higos y por lo tanto no recae en absoluto según la opinión de Bet Hillel.
Pregunta la Gemara, pero esto que dice Betilel tiene mucha lógica. Se Bechamay nami neder upitjoi mou. También según Bechamay debería ser que no recae respecto al nezirut, porque si recae, dice además, te voy a explicar. El Bechamay sabrela que Rabbi Meir de Amar en Adam utzi de barable batala. ¿De qué van de Amar Hareni Nazir? Haver el Nazir, Kika Amar minagrorot mina de vela le chule udekati. U Bechamay le taamayu de Amre en sheela beegdesh. ¿De qué van de en sheela beegdesh en sheela benezirut? Dice la Gemara, te voy a explicar la opinión de Bechamay. No hay duda que Bechamay dice que nos fijamos en las dos partes de la oración, porque sí tiene lógica, sobre todo si una persona me dice, voy a hacer nazir de los higos, pues quiere unir aquí una oración, una frase completa. ¿Qué es lo que pasa? Pero Bechamay todavía, como mencionamos antes, opina como Rabbi Meir, que Rabbi Meir opina en Adam motzi de barable batala. Cuando una persona dice algo quiere que sea efectivo. Por lo tanto, cuando la persona dijo voy a hacer nazir de los higos, y dijo la palabra voy a hacer nazir, decimos que se refiere que va a ser nazir, y por lo tanto no está prohibido, por lo tanto va a estar prohibido en consumir uvas y sus derivados. Pero después dijo que es de los higos, como preguntamos, y tenemos que fijarnos en la segunda parte. Dice la Gemara, tiene razón, cuando dijo de los higos prensados o secos, ahí su intención es básicamente anular lo que había dicho de nazir, porque no existe nazir de higos. Entonces, cuando está diciendo de higos, cuando está diciendo voy a hacer nazir de higos, básicamente que está diciendo estoy anulando la promesa que dije que voy a hacer nazir. Dice la Gemara, pero Bechamay opina que en sheela beegdesh, que una persona que hizo un ekdesh, consagró algo, no existe ir de un jajam y anularlo. Igualmente aquí, la misma manera que no hay sheela en ekdesh, no hay anular en ekdesh, tampoco hay anular en nezirut, porque en nezirut también está escrito que es lenguaje de ekdesh. Está escrito en la Torah kodesh y hiye, para enseñar lo que es como ekdesh, que no existe retractarse de nezirut también. Entonces, dice Bechamay, tiene razón, nos fijamos también en la segunda parte, que la segunda parte su intención es retractarse en nezirut, pero no existe retractarse, entonces se queda el nezirut pendiente y por lo tanto no puede consumir uvas y sus derivados. Y Betilel, dice la Gemara, Betilel, ¿qué opina? Betilel sabrá que Rabbi Shimon de Tnan, Rabbi Shimon poter, shelo itnadev kederech amitnadvim. Y Betilel opina, y alargo un poquito más la opinión de Betilel. Betilel opina que básicamente sí se puede uno retractar, y por lo tanto, aunque dijo al principio va a ser nazir, ¿sí? Cuando dijo después de higos, básicamente se puede retractar, entonces se retracta con eso y tumba a el nazir, y por eso no es nazir y no recae nada. ¿Y por qué no decimos según Betilel que por lo menos recaiga, que sea efectivo? Por lo menos respecto a los grogerot, está bien, nazir no recae porque lo tumbó, porque se retractó, porque dijo de los higos, pero por lo menos, ¿por qué no decimos que recaiga lo que dijo para prohibir los higos? Porque dijo que va a ser nazir de los higos, entonces es como si fuera una promesa que no quiere tener provecho de los higos. ¿Por qué no decimos eso por lo menos? Dice la Gemara, porque Betilel al mismo tiempo opina como Rabbi Shimon, que Rabbi Shimon dice en la Mishnah Menachot, que más adelante le vamos a explicar un poquito más. Él dice, ¿qué pasa? En la Mishnah Menachot está escrito así, ¿qué pasa si una persona vino y dijo, voy a traer un korban minja, una ofrenda, ¿sí? De la cebada? ¿Sí? Normalmente el korban minja daba cuando uno donaba de corazón al Bet Hamikdash, no traía de cebada, sino traía de trigo. ¿Sí? Pero esta persona vino y dijo, voy a traer un korban minja de cebada. ¿Sí? ¿Recae o no recae? Dice Rabbi Shimon, no tiene que traer nada, porque el hecho que tiene que traer de trigo y dijo de cebada, no dijo de la manera adecuada y por lo tanto no sirve para nada. Y por lo tanto aquí también una persona ya que la persona aquí dijo que va a ser nazir de los grogerot, si se refería a decir que es promesa que no va a tener provecho de los grogerot de los higos, pues tenía que haber dicho neder, una promesa que no va a tener provecho de los higos. El hecho que mencionó el lenguaje de nezirut y mencionó los higos, no decimos que se refiere ni para nezirut ni para prohibir los higos en tener provecho. Sigue siendo la Gemara. Matnitin de lo kihaitana. De Tania, Rabbi Natan Omer, Bet Shammai Omerim, Nadur ve Nazir. Ubetil Ombrim, Nadur ve Nazir. Bet Shammai sabrela que Rabbi Meir, Uge Rabbi Yehuda, Ubetil sabrela que Rabbi Yossi. La Gemara ahorita viene y trae en la Mishnah, como mencionamos dos explicaciones en la discusión que hay entre Bet Shammai y Betilel. Dos explicaciones. ¿Sí? Ahorita la Gemara viene y trae otra tercera explicación que está escrita en la Baraita, que es la explicación de Rabbi Natán. Que una persona que viene y dijo, voy a hacer nazir de los grogerot o de la develá, voy a hacer nazir de los higos secos o de los higos prensados. Bet Shammai opina que si él después viene y dice, cuando dije eso me refería a decir que están prohibidos para mí como corbán los higos secos o prensados, o sea que no puedo tener provecho de ellos, ahí decimos que recae y efectivamente no puede, que lo que él mencionó es efectivo, de que no puede tener provecho de los higos. Pero si no dijo después de que se refería a eso, sí recae respecto a Nezirut y tiene que cumplir Nazir
y no puede consumir uvas y sus derivados, pero sí puede consumir los higos. O sea, repito, Bet Shammai viene, la opinión de Bet Shammai, según lo que acabamos de decir, según la opinión de Rabbi Natán, es que cuando una persona viene y dice, voy a hacer nazir de los higos secos o prensados, si después vino y dijo, cuando dije eso me refería a decir que no quiero tener provecho de los higos secos o prensados, ahí decimos de que efectivamente lo que él mencionó es efectivo para decir de que no recae, que quedan prohibidos los higos secos o prensados para él. Pero si no dijo que se refería a eso, decimos que recae para Nezirut. O sea que algo va a recaer, o para prohibir los higos, o para ser nazir y prohibir las uvas. Sin embargo, Betilel dice no. Si dijo que se refería a prohibir los higos, estoy de acuerdo, dice Betilel que recae, igual que Bet Shammai. Pero si no, no va a ser nazir. Ahí sí no estoy de acuerdo con Bet Shammai. O sea que según Betilel, seguro nazir no es. Pero sí está de acuerdo de que se dijo que se refería a prohibir los higos, va a quedar prohibido. Y la Gemara explica, según esta explicación, ¿en qué discuten? Dice la Gemara, Bet Shammai opina como Rabbi Meir que una persona no saca de su boca cosas en vanos. Y al mismo tiempo, también opina como Rabbi Yehuda nuestra Mishnah, que la persona puede venir y decir, que esa es la explicación de Rabbi Yehuda, la segunda explicación de nuestra Mishnah, que una persona puede venir y decir, me refería a tal y tal cosa. Por lo tanto, si dijo, me refería a prohibir los higos, como Rabbi Yehuda, quedan prohibidos los higos. Sin embargo, si no lo dijo, que se refería a los higos, pues no están prohibidos los higos, pero la persona no saca cosas en vano, como Rabbi Meir, por lo tanto decimos que recae en Nezirut según Bet Shammai. Y Betilel opina como la opinión de Rabbi Yossi, de que nunca nos vamos sobre la primera parte, sino sobre toda la oración completa, como mencionamos antes, siempre fijamos la segunda parte de la frase, nos fijamos en la segunda parte de la frase, y por lo tanto, también se dijo voy a hacer nazir, y después mencionó de los higos, el hecho que dijo de los higos, básicamente está anulando la primera parte que dijo voy a hacer nazir, porque no existe nazir de los higos, y por lo tanto, seguro no recae para Nezirut, a menos de que él vino y explicó que se refería a prohibir los higos, que ahí sí decimos de que recae, como explicamos antes. Ahorita la Gemara viene y trae otra cuarta explicación, ¿sí? O mejor dicho, otra versión en esta baraitá. Entonces sale que hay una cuarta explicación en que discute Bet Shammai y Betilel. Lishna Harina Amrela, Rabbi Natan Omer, Bet Shammai Omerim, Nadur ve'eno nazir, Betilel Omrim, lo Nadur ve'eno nazir. Bet Shammai que Rabbi Yehuda o Betilel que Rabbi Shimon. Según esta segunda versión de la baraitá es que Rabbi Natán opina que Bet Shammai opina que cuando la persona vino y dijo voy a hacer nazir de los higos secos o prensados, en este caso sí después dijo que se refería a prohibir los higos para él de tener provecho, entonces efectivamente es efectivo sus palabras al respecto de que no puede tener provecho de los higos. Sin embargo, si no lo mencionó, si no dijo me refería a eso, nazir seguro no va a ser. O sea, si dice me refería a prohibir los higos, recae. Y si no dice que se refería, pues nazir no va a ser. Y Betilel opina que también si dice que se refería a prohibir los higos, no recae. Así, según esta explicación, según esta segunda versión de Rabbi Natán, es que Bet Shammai opina que si la persona especifica que se refería a tal y tal cosa, que se refería a prohibir los higos para él, entonces es efectivo sus palabras, su frase, para prohibir, para que él no tenga provecho de los higos, pero para nazir seguro no recae. Y Betilel dice que también para nazir no recae, también para los higos tampoco recae, aunque especifique que se refería a prohibir los higos. Y según esa explicación tenemos que decir que Bet Shammai básicamente opina como Rabbi Yehuda nada más, ¿sí? Y por lo tanto, ¿qué dijo Rabbi Yehuda nuestra Mishnah? Que si dijo, Rabbi Yehuda dice en nuestra Mishnah que según Bet Shammai, si dijo después que se refería a prohibir los higos, recae, y si no, pues no recae, no es nazir, exactamente como Bet Shammai según esta segunda versión de Rabbi Natán. Y Betilel opina como la opinión de Rabbi Shimon, que es la que mencionamos antes, que una persona cuando dice algo no normal, como por ejemplo, cuando una persona viene y dice, el caso de Rabbi Shimon es el caso de minjá, voy a traer un korban minjá de cebada, y no existe traer cebada, no recae. Igualmente aquí una persona que dijo voy a hacer nazir de los higos, aunque después dijo me refería a prohibir los higos, pues ¿por qué mencionaste nazir? Nazir no tiene nada que ver, el hecho que lo dijiste el hecho que hiciste mención de algo raro y no cuadra, decimos que no cae nada en absoluto, ni para Nezirut, ni para prohibir los higos. Ahorita la Gemara viene y trae la Mishnah de Masejet Menachot, que trae esta Mishnah Masejet Menachot, es la fuente de la opinión de Rabbi Shimon que acabamos de mencionar. Y la Gemara ahorita extiende un poquito sobre esto. Y vamos a ver la Mishnah. La Mishnah Masejet Menachot, página 103, dice lo siguiente: Tran Hatam, Haomer Harea Alay Minha Leavi Mina Seorim Yavi Mina Hitim. קמח יביא סולת, שלא בשמן ולבונה, יביאנה בשמן ולבונה. חצי יסרון יביא יסרון שלם. יסרון ומחצה יביא שניים. רבי שמעון פוטר שלא יתנדב כדרך המתנדבים. La Mishnah ahí en Masejet Menachot dice lo siguiente: una persona que viene y dice, me comprometo en traer un korban minjá, ¿sí?, de la cebada. Sí, es una ofrenda que se traía de harina, pero él dice, me comprometo en traer una minjá, una donación de korban minjá de cebada. Como mencionamos, las korban minjá que se traían de donación no existía de cebada,
si de donación, de buen interés, de buena voluntad, se traía únicamente de trigo. Esta persona dijo de cebada. En la primera opinión dice la Mishnah, aunque mencionó de cebada, tiene obligación de traer de trigo. Igualmente, si dijo voy a traer de harina, de una harina que no estaba bien cernida, aunque mencionó de una harina que no estaba bien cernida y normalmente tiene que traer únicamente bien cernida, solet, una muy bien cernida, entonces, aunque mencionó que va a traer de una harina no cernida, tiene que traer de harina cernida. Igualmente, si menciona que tiene que traer korban minjá sin aceite y levoná, aún así tiene que traerlo con aceite y levoná. Si menciona voy a traer un korban minjá de medio isarón, mientras que la cantidad mínima es un isarón, tiene que traer, aunque mencionó medio isarón, recae y tiene que traer un isarón completo. Y si menciona un isarón y medio, no existe medio. Entonces tiene que traer 2 isarón. Así opina la primera opinión. O sea que la primera opinión viene y dice que aunque mencionó algo que no existe, traer un korban minjá de la cebada, o traer korban minjá de harina de trigo no cernida, o traer korban minjá sin aceite y levoná, o traer korban minjá de una cantidad, la mitad, que no existe, aún así decimos que recae y tiene que cumplir su compromiso y tiene que traer el korban minjá de trigo, no como él mencionó, y una harina bien cernida, y con aceite y levoná, y si dijo un hetzi sarón, tiene que traer el isarón completo, y si dijo un isarón y medio, tiene que traer 2 isarón, sin problema, todo recae. Sin embargo, Rabbi Shimon, que esa es la opinión que mencionamos hasta ahorita, viene y dice, no tiene que traer nada. ¿Por qué? Porque ya que usó un lenguaje que no es el lenguaje adecuado, porque no existe traer un korban minjá de cebada, y él dijo, voy a traer un korban minjá de cebada, no recae, por lo tanto no tiene ninguna obligación de traer nada, ¿sí? Ya que dijo que voy a traer un korban minjá sin aceite y levoná y no existe, no recae nada, y así, etcétera, en el resto de los casos. Bien, la Gemara explica, Mantana de Giamar aregalay minjá minaseorim mevi minajitim, Amar Hizkiya bemachloket shenuya ubet shamay hi. Lav amre bet shamay ki amar minagrogerot mina devela have nazir. Ahanami ki amar minaseorim mevi minajitim. Dice la Gemara, ¿quién es esta primera opinión en la Mishnah? Que cuando la persona viene y dice, tengo que traer un korban minjá de cebada, decimos de que tiene que traerlo pero de trigo, aunque no mencionó de trigo. ¿Quién es esta opinión? ¿Quién es el autor de esta opinión? Dice Hizkiya, en verdad esto depende en la discusión que hay entre Bet Shammai y Bet Hillel, y que nuestra Mishnah. Y esta primera opinión es la opinión de Bet Shammai. ¿Qué? Nosotros vimos en la Mishnah, ¿sí? Según la primera explicación en la Mishnah, la primera parte, que cuando una persona viene y dice voy a hacer nazir de los higos secos o prensados, ¿sí? Que no existe ser nazir de eso, aún así decimos que según Bet Shammai es nazir. Aunque no existe nazir de higos, no existe algo así. ¿Qué explicamos? ¿Por qué Bet Shammai opina así? Porque él opina que una persona no saca una palabra en vano, por lo tanto cuando dijo voy a hacer nazir, recae el nazir, y después cuando dice de los higos secos, aunque se está retractando, no existe retractarse en nezirut, porque es como Ekdesh, que no existe retractarse, así explicamos. Igualmente aquí va a opinar Bet Shammai lo mismo. Bet Shammai también va a opinar que cuando la persona viene y dice voy a traer un korban minjá de cebada, si aunque no existe de cebada sino nada más de trigo, cuando dijo tengo que traer un korban minjá, tiene que traerlo. Ahorita cuando viene y dice de cebada, se está retractando, porque no existe algo así, entonces básicamente no quiere traerlo, pero no existe retractarse en Ekdesh, y por lo tanto tiene que traer un korban minjá, y no se retractó, porque el hecho que dijo de cebada, el hecho que dijo de cebada, aunque no existe, pero no se puede retractar, tiene que traer un korban minjá de trigo. Así opina esta primera opinión, o sea, básicamente Bet Shammai. Así explica Hizkiya. Sin embargo, Rabbi Yohanan viene y discute y dice, no señor, Rabbi Yohanan amar afilu teima dibre akol, beomer ilo haiti yodea shen nodrim kach, lo nadarti kach el akach. Dice Rabbi Yohanan, no. La Mishnah en Masejet Menachot, la primera opinión, puede cuadrar también según la opinión de Bet Hillel, y no nada más con la opinión de Bet Shammai. ¿Por qué? Porque en la Mishnah Masejet Menachot existe una posibilidad de traer un korban minjá de cebada. No cuando uno lo dona con buena voluntad, sino hay una específica que sí. Por ejemplo, minjat jová, vamos a ver más adelante, cuando es un korban minjá no de donación de buena voluntad, sino por obligación. Cuando es por obligación, sí existe de cebada. Y ya que existe un korban minjá de cebada, cuando la persona vino y dijo, voy a traer un korban minjá, o sea, ya que existe un korban minjá, cuando es una korban minjá por obligación y no por donación de buena voluntad, que es de cebada, cuando es de obligación, cuando la persona vino y dijo, de buena voluntad, de donación y no por obligación, voy a traer un korban minjá de cebada, podemos decir que se refiere a decir de trigo, y solo dijo de cebada porque él pensaba que existía, que también aplicaría aquí, porque existe algo de cebada, y por lo tanto, ya que existe algo de cebada cuando es korban minjat jová, entonces por eso también él dijo aquí eso. Pero si él hubiese sabido de que no se puede, sino nada más en mi caso, en jová se puede traer de cebada, pero en nedabá no, en donación no, entonces él lo hubiese dicho de trigo. Por eso decimos en este caso de que sí recae.
de que también según Betilel va a opinar de que la persona sí tiene que traer un korban minjá de trigo, aunque mencionó cebada. ¿Por qué? Repito, porque ya que existe traer un korban minjá de cebada cuando es una korban minjat jová, cuando es una obligación, si esta persona, aunque lo dio de donación, lo dio de nedabá y no obligación, pero él sí podía haberse confundido, y ya que hay una razón por qué confundirse, es como si fuera que decimos de que él dijo básicamente trigo, y por eso también según Betilel tiene que traer, podría ser que tiene que traer trigo, a diferencia del caso de nuestra Mishnah, de que no existe una persona que, no existe un nezirut de higos, y por lo tanto Betilel ahí es que discute y dice que no. Entonces básicamente hay una discusión. Hizkiá dice que en la Mishnah Masejet Menajot la primera opinión es únicamente Bet Shammai, y Rabbi Yohanan ben dice no, la primera opinión puede cuadrar también según la opinión de Betilel. Sigue siendo la Gemara, otra discusión que hay entre Hizkiá y Rabbi Yohanan en esta Mishnah Masejet Menajot. Amar Hizkiá lo shanu ela sheamar min haseorim, aval amar min haadashim lo maiti velo klum. Viene Hizkiá y dice, todo lo que está escrito en esta primera opinión de la Mishnah Masejet Menajot, ¿sí? Que cuando una persona viene y dice, tengo que tener un korban minjá de cebada, según la primera opinión, tiene que traer, recae una obligación sobre él de traer un korban minjá de trigo, aunque mencionó de cebada, tiene que traer de trigo. Dice la Mishnah, dice Hizkiá, todo esto es únicamente cuando la persona por equivocación dijo, tengo que traer un korban minjá de cebada. ¿Por qué? Porque ahí existe, como mencionamos, unos casos de que sí se trae de cebada, no en Nedabá, sino en Jobá, cuando son korban minjá obligatorios, y por lo tanto existe equivocarse. Y decimos que tiene que traer de trigo al final. Pero si la persona se equivocó y dijo, voy a traer un korban minjá, tengo un compromiso de traer un korban minjá, recibo sobre mí traer un korban minjá de lentejas, y lentejas no existe un korban minjá en absoluto, ni en Nedabá, ni en Jobá, ni en donación, ni en obligación, en este caso, también la primera opinión de Mishnah Masejet Menajot va a estar de acuerdo de que no tiene que traer nada de korban minjá, porque no existe ningún korban minjá que traiga de lentejas. Entonces repito otra vez, Hizkiá viene y dice que todo lo que está escrito en la primera opinión, que cuando la persona dijo, me comprometo a traer un korban minjá de cebada, aunque dijo de cebada y no existe, tiene que traer aún así un korban minjá de trigo, es únicamente cuando dijo de cebada, porque existe un caso específico de Jobá, de obligación, pero de korban minjá de obligación, pero cuando la persona menciona voy a traer un korban minjá de lentejas, si no existe un caso así, en este caso también la primera opinión va a estar de acuerdo que no tiene que traer nada en absoluto. Sin embargo, la Gemara pregunta sobre esto que acaba de decir Hizkiá. Mij de Hizkiá, que man mukim la lematnitin que Bet Shammai. Veja adashim legabe minja, que grogerot gabe nazir damo. Vecambre Bet Shammai ave nazir. Dice, no me cuadra esto que está diciendo Hizkiá. ¿Por qué? Porque Hizkiá, como acabamos de explicar antes, en la discusión anterior, Hizkiá opina que la Mishnah en Masejet Menajot, la primera opinión es la opinión de Bet Shammai únicamente, a diferencia de Rabbi Yohanan, que dice que también Betilel está de acuerdo con eso. Sí, pero Hizkiá dice que es únicamente Bet Shammai. Y si es así, tengo un problema grande. ¿Por qué? Porque en nuestra Mishnah, que vimos al principio de la clase, una persona que viene y dice, voy a hacer nazir de los higos secos o prensados, ¿sí? ¿Existe nazir de higos? No existe, no hay ninguna posibilidad. Es como decir korban minjá de lentejas, que no hay ninguna posibilidad de lentejas. Aquí también no hay ninguna posibilidad de nazir de higos. Y aún así Bet Shammai opinas en la primera parte de la Mishnah, según la primera explicación, de que sí recae el nezirut, aunque no existe ninguna posibilidad. Si es así, también aquí debería ser que también cuando una persona viene y dice, me comprometo a tener un korban minjá de lentejas, aunque no hay ninguna posibilidad, según Bet Shammai, que la opinión es Bet Shammai, según la opinión de Hizkiá, debería ser que tiene que traer un korban minjá del trigo, también en este caso. Dice la Gemara, tienes razón, pero Hadar be Hizkiá. Efectivamente, no tenemos que decir, sino Hizkiá se retractó y dijo en verdad de que la opinión de la primera opinión de la Mishnah Masejet Menajot no es Bet Shammai. Entonces ya no hay pregunta. Toda la pregunta era porque era Bet Shammai, entonces tenemos un problema. Dice la Gemara, no hay pregunta. ¿Por qué? Porque ya Hizkiá se retractó. Pregunta la Gemara, ¿y por qué se retractó y dijo que la primera opinión de la Mishnah Masejet Menajot no es Bet Shammai? Ve Amai Hadar be Amarraba matnitin kashite. Maire de tani mina seorim, litni mina adashim. Ela, sabar Hizkiá, ki kambre Bet Shammai hatam que Rabbi Yehuda. Dice la Gemara, te voy a decir por qué se retractó. Porque te voy a explicar por qué Hizkiá se retractó. Porque él tenía una dificultad en el lenguaje de la Mishnah Masejet Menajot. Ahí está escrito cuál es el caso en la Mishnah Masejet Menajot, cuando una persona viene y dijo, voy a tener korban minjá sobre mí de cebada. Y nos dice la primera opinión que recae y tiene que traer de trigo. Aunque mencionó de cebada, y no existe algo así de cebada en Nedabá, en donación, decimos que tiene que traer de trigo. Pero un segundo, ¿por qué tú no me dices un hitush más todavía? Si es Bet Shammai, dime que inclusive cuando la persona dijo, voy a hacer un korban minjá de lentejas, ¿sí? Que no existe en absoluto, lentejas de korban minjá, debería ser que también tiene que traer un korban minjá de trigo. De la misma manera, ¿sí? Que en nuestra Mishnah
cuando una persona dijo voy a ser nazir de higos que no existen en absoluto, también recae, tiene que ser nazir. Por eso, el hecho que la Mishnah no mencionó en Menajot, el caso que la persona dijo voy a traer un korban minjá de cebada, que es un caso que sí existe en un caso de minjat jová, y no mencionó un hitush más grande, que inclusive cuando dijo de lentejas también recae, tiene que traer de jitín, significa que de jitín no es eso. Significa que en el caso que la persona dijo voy a traer un korban minjá de lentejas, no recae. Si no recae, seguro no es la opinión de Bet Shammai en la primera parte de la Mishnah. Por eso, ¿qué opina Hizquía? Entonces Hizquía tenemos que decir que se retractó. ¿Sí? Entonces aquí está la prueba por qué se retractó. Acabamos de mostrar por qué Hizquía se retractó, porque no le cuadra el lenguaje de la Mishnah de Masejet Menajot. Entonces ahorita, ¿cómo va a explicar Hizquía la primera opinión de la Mishnah de Masejet Menajot? No puede ser Bet Shammai, el de la primera parte de nuestra Mishnah, pero ¿qué va a hacer? Dice la Gemara, Hizquía al final opinó que la primera opinión de Mishnah de Masejet Menajot es la opinión de Bet Shammai, pero según la explicación de Rabbi Uda, que es la segunda explicación en la discusión que hay entre Bet Shammai y Bet Hillel, mencionada en nuestra Mishnah. ¿Qué dice él? ¿Qué opina Rabbi Uda? Rabbi Uda opina que Bet Shammai opina que únicamente cuando podemos explicar, cuando la persona, por ejemplo, en nuestra Mishnah, cuando la persona vino y dijo, voy a ser nazir de los higos, ¿sí? Ahí dice Rabbi Uda que Bet Shammai opina que es efectivo únicamente si después dijo, cuando dije voy a ser nazir de los higos, me refería a decir que me voy a separar, nazir es separación de los higos. O sea, está explicando toda su frase y diciendo, y ahí decimos que cuando dice me refería que voy a ser nazir de los higos, me refería a prohibir los higos, ahí decimos que es efectivo, de que no puede tener provecho de los higos. Pero respecto a Nezirut, seguro no recae, porque no existe un concepto de Nezirut de los higos. O sea que Rabbi Uda, básicamente, según la opinión de Bet Shammai, que dice que sí recae, la frase esa puede ser efectiva, todo lo que dice Bet Shammai que es efectivo, según la explicación de Rabbi Uda, es únicamente cuando tú puedes venir y explicar la frase completa. Y cuando la persona viene y dice, Hareni Nazir de los grogerot, voy a ser Nazir de los higos secos o prensados, y después dijo, me refería a decir que me voy a separar de los higos secos y prensados, que básicamente que haga una promesa que no va a tener provecho de eso, o sea que estás explicando toda la frase, todas las palabras, ahí decimos de que es efectiva y recae. Pero si no, no. Por lo tanto, aquí también, aquí cuando una persona viene y dice, en el caso de la Mishnah Masejet Menajot cuadra perfectamente con esto. Cuando una persona viene y dice, voy a traer un korban minjá de cebada, ahí podemos decir que la persona, como pensaba que existe un concepto de korban minjá de cebada, en un caso que es jová, que es obligación, se puede decir, yo pensé que se podía, pero si no hubiese sabido que se podía, no hubiese hecho de cebada sino de trigo. O sea que básicamente está explicando toda su frase. Ahí, ya que pensaba que se podía de cebada y se equivocó, pero si hubiese sabido, hubiese dicho una vez de trigo, está explicando toda su frase, todas las palabras de la frase, y por lo tanto es efectivo y tiene que traer al final un korban minjá de trigo. Pero si dijo, voy a hacer un korban minjá de lenteja, que no existe decir me equivoqué. ¿Por qué? Porque no existe un concepto de lenteja en korban minjá, también en casos obligatorios. Por lo tanto, en ese caso no hay cómo explicar tu equivocación, no hay cómo explicar tu frase, y por lo tanto la frase seguro no va a recaer, también según la primera opinión de Mishnah Masejet Menajot. O sea que básicamente la Gemara nos dice que Hizquía va a opinar que la primera opinión en la Mishnah Masejet Menajot es Bet Shammai según la opinión de Rabbi Uda, que para que sea efectivo, Rabbi Uda dice que también Bet Shammai que dice que puede ser efectivo la frase de uno es únicamente cuando uno después dice me refería a tal y tal cosa y explica todas las palabras de su frase. Ahí decimos que recae. Pero si no puede explicarlas, no recae. Por lo tanto, en el caso de la Mishnah Masejet Menajot, que cuando dice voy a hacer un korban minjá de cebada, ahí decimos que recae porque puede explicarla, porque en verdad me refería de cebada, porque pensé que se podía, pero si no se hubiese podido, no hubiese sabido, está dando una justificación, por lo tanto recae. Pero si hubiese recae, tiene que tener un korban minjá de trigo, pero si viene y dice, tengo que tener un korban minjá de lentejas, que no hay justificación para eso. ¿Por qué no hay justificación? No hay cómo explicarlo. ¿Por qué te equivocaste? No existe el concepto de korban minjá de lentejas, por lo tanto en ese caso decimos de que seguro no recae y no tiene que traer ningún korban minjá, también según la primera opinión en la Mishnah de Masejet Menajot. Esa es la opinión de Hizquía. ¿Sí? Entonces, repito otra vez la opinión de Hizquía, que todo lo que mencionamos en la primera opinión de la Mishnah Masejet Menajot, que aunque la persona vino y dijo, voy a traer un korban minjá de cebada, tiene que traer una de trigo, es únicamente cuando dijo de cebada. Pero si dijo de lentejas, no tiene que traer nada, también según la primera opinión. Sin embargo, viene Rabbi Yohanan y dice, no señor, Rabbi Yohanan amar afilu min hadashim. Viene Rabbi Yohanan y dice, no señor. La primera opinión de la Mishnah Masejet Menajot opina que no nada más en el caso que la persona vino y dijo, voy a traer un korban minjá de cebada, tiene que traer korban de trigo, sino también en el caso que dijo voy a traer un korban minjá de lentejas, que es un caso que no existe, también tiene que traer un korban minjá de trigo. ¿Sí? Así dice Rabbi Yohanan. Pregunta la llamada, pero no me cuadra. Ve a Rabbi Yohanan, hu de amar, beomer ilu haiti odea shen no drim kach lo nadarti kach la kach. Dice la llamada, pero no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque Rabbi Yohanan, él fue el que dijo, ¿sí? Él fue el que dijo que toda la razón de la primera opinión
es porque podía haber dicho, así mencionó en la primera discusión con Hizkiá, que por eso él dijo que también Betilel está de acuerdo, digo que toda la primera opinión de la Mishnah Masejet Menachot cuadra también con Betilel. ¿Por qué? Porque estamos hablando en un caso porque él no sabía. Yo pensé que se podía traer un Korban Minjá de cebada, como existe en otro caso obligatorio, y no sabía, y me equivoqué, que en este caso no se puede, pero si hubiese sabido lo hubiese dicho. Mashma, que únicamente cuando es cebada, ¿sí? Únicamente cuando la persona viene y dice, pensé que se podía, me refería a tal y tal cosa. Cuando la persona explica, justifica sus palabras. O sea, repito otra vez. La primera pregunta, no me cuadra lo que está diciendo Rabbi Yohanan, porque Rabbi Yohanan mencionó antes que la primera opinión de Mishnah Masejet Menachot también puede cuadrar con Betilel. ¿Por qué? Explicó Rabbi Yohanan, porque Rabbi Yohanan dice que estamos hablando en un caso que la persona después que dijo, voy a hacer un Korban Minjá de cebada, después viene y dice, me refería a decir cebada, porque yo pensé que cebada se podía, porque existe un caso que se puede. Pero si no hubiese sabido que no se puede, no hubiese hecho de cebada sino de trigo. Ahí es que decimos que sirve, y por eso así dice Rabbi Yohanan, que es el caso de la Mishnah, y por eso también puede ser Betilel, que está de acuerdo con eso. Dice la Gemara, pero eso únicamente cuando es cebada. Pero cuando es lenteja, de que no existe que la persona justifique y diga, no sabía que no se podía, porque hay un caso que en lentejas, no existe un caso que sí se puede traer con la Minjá, entonces la persona no puede decir, me confundí, yo pensé que sí se podía, como el caso que sí se puede. No hay un caso que sí se puede. En cebada hay un caso que sí se puede en Korban Minjá cuando es jova, cuando es obligatorio, ¿sí? Pero en un caso que no es así, repito entonces, repito para que quede claro. Rabbi Yohanan dice, mira, en cebada entiendo, ¿por qué? Porque cebada la persona puede decir, existe un caso que hay que traer Korban Minjá cuando es obligatorio, y por lo tanto cuando la persona lo hizo en donación de cebada, se equivocó, pero existe un caso, puede justificar, y por lo tanto decimos de que cuando la persona me dice, no, me refería a tal y tal cosa, pues tiene que traer al final un Korban Minjá de trigo, también según la opinión de Betilel. Pero en un caso de lentejas no existe, porque no existe ningún caso existente, inclusive en Korban Minjá de Jova, inclusive en Korban Minjá obligatorio que tiene que traer lentejas, no existe. Por lo tanto, no existe justificar. Se viene la Gemara y dice, no me cuadra lo que Rabbi Yohanan dice. Rabbi Yohanan aquí dice que la Mishnah, la primera opinión de Mishnah Masejet Menachot, aplica su regla que tiene que traer un Korban Minjá de trigo. No nada más en el caso, dice Rabbi Yohanan, que dijo voy a traer un Korban Minjá de cebada, sino también en el caso que voy a traer un Korban Minjá de lentejas. Pregúntale, hermano, no me cuadra, porque Rabbi Yohanan dijo que la primera opinión de la Mishnah Masejet Menachot cuadra también es una opinión de Betilel. ¿Por qué? Porque él puede decir, me confundí con otro caso de Korban Minjá, y eso nada más aplica en cebada, no aplica en lentejas. Entonces, ¿cómo puede ser que Rabbi Yohanan dice que también en lentejas aplicaría eso? Explica la Gemara, Lidvarad de Hizkiyahu de Kamar, At Maitama Kahadart Bach, Mishum de lo Katani Mina Adashim. Dilma lo mi vaya Kamar, lo mi vaya ki amar me Adashim de Maite Minjá me aliata, de Ikalemar me Hadaru de Hadarbe, Tefos la Rishon. El utfos lashon rishon, el aquí amar min haseorim, vadai de aquí kamar, y kachaki min hata omer, o que min hata sota tigdosh, y lo, kamashmalan de maiti min ajitin. Dice la Gemara, tienes razón. En verdad, no hay duda que según Rabbi Yohanan, si la persona viene y dijo, también según la primera opinión de la Mishnah Masejet Menachot, tengo que traer un Korban Minjá de las lentejas, seguro no recae. ¿Por qué? Porque todo lo que Rabbi Yohanan explica en la Mishnah, en la primera opinión, es cuando la persona puede justificar que pensé que se podía porque lo comparó con otro caso de Korban Minjá y no existe ningún otro caso de Korban Minjá de lentejas. Pero todo lo que Rabbi Yohanan viene y dice, que inclusive si dice de lentejas, según la primera opinión de la Mishnah Masejet Menachot, recae, no es la opinión de él propia. Él dice, según tu opinión, Hizkiá. Mi opinión, no hay duda de que efectivamente tenemos que decir que cuando la persona dijo de lentejas no recae, como acabamos de comprobarlo en la pregunta. Pero viene Rabbi Yohanan y le dice, según tu opinión, Hizkiá, ¿por qué tú dices, sí? ¿Por qué te retractaste? ¿Sí? ¿Cuál fue tu argumento? Tu argumento, Hizkiá, fue de que el hecho de que la primera opinión en la Mishnah Masejet Menachot nos mencionó que cuando la persona viene y dice voy a traer Korban Minjá de cebada, tiene que traer de trigo, y no nos mencionó un hidush más grande, cuando que la persona viene y dice tengo que traer un Korban de Minjá de lentejas, que inclusive en ese caso que no existe, de lentejas, tiene que traer un Korban Minjá de trigo. ¿Por qué no mencionó este caso también? El hecho que no mencionó este caso, tenemos que decir que en la Mishnah no es como Bet Shammai. ¿Sí? O sea, tú, Hizkiá, como acabamos de explicar antes, dijiste, te retractaste, cómo explicar la primera opinión de la Mishnah Masejet Menachot. Al principio dijiste que es Bet Shammai y después te retractaste. ¿Por qué te retractaste? Dijimos que ¿qué? Porque Hizkiá tuvo un problema. ¿Cuál era el problema? Que la primera opinión de la Mishnah Masejet Menachot dice que una persona que viene y dice tengo que traer un Korban Minjá de cebada, tiene que traer de trigo, recae y tiene que traer de trigo.
Y preguntó Hizkiá, ¿por qué no me dice un hidush más grande? Si es Bet Shammai. Si es Bet Shammai de la primera parte de la Mishnah, dime que inclusive en el caso que la persona viene y dice, tengo que traer un korban minjá de lentejas, también recae, tiene que traer al final un korban minjá de trigo. ¿Por qué no me dice también este hidush? Dice Rabbi Yohanan, no entiendo tu pregunta, no entiendo tu argumento, no tendrías que haber retractado. Porque puede ser que la Mishnah te quiere decir un hidush más grande. El hidush más grande es decir, cuando la persona viene y dice, quiero traer un korban minjá de cebada. E inclusive en ese caso, te quiere enseñar de que sí, que recae, tiene que traer de trigo. ¿Y por qué eso es más hidush que en el caso en relación al de lentejas? Dice, no, te voy a explicar por qué. Porque en el caso que la persona viene y dice, tengo que traer un korban minjá de lentejas, ¿sí? Puede ser que es mucho más sencillo que sí recae y tiene que traer de trigo. ¿Por qué? Porque podemos decir que cuando la persona vino y dijo, tengo que traer un korban minjá, ¿sí? Recae, ¿sí? Y cuando viene después y dice de lentejas, se está como que retractando, porque no existe korban minjá de lentejas. Entonces se está retractando y según Bet Shammai, no se puede retractar, ¿sí? No se puede retractar en Ekdesh, como ya mencionamos, y por eso seguro que recae. Pero cuando la persona viene y dice, tengo que traer un korban minjá de cebada, ¿sí? Cuando menciona, en vez de decir quiero traer un korban minjá de lentejas, dice de cebada. En este caso puede ser cuando dice de cebada, no se está retractando, sino se está diciendo que quiero traer un korban minjá como los que existen de cebada, como por ejemplo el minjat haomer o el minjat sotá, que viene únicamente de cebada. Y por lo tanto en ese caso puede ser que no es retractarse, y ya que no es retractarse, sino es una explicación que únicamente es el korban minjá que estás trayendo, se puede ser que únicamente si tiene que traer cebada, únicamente si recae en cebada, tiene que traer, pero si no recae en cebada, sino trigo, pues no tiene que traer nada. O sea, la Gemara viene y dice así. En el caso de que dice de lentejas, no hay duda cuando dice de lentejas está retractando, porque no existe ninguna minjá de lentejas. Entonces cuando dice, tengo que traer un korban minjá de lentejas, entonces el korban minjá recae, de lentejas se retracta y no existe retractarse. Entonces seguro que recae, tiene que traer de trigo al final. Dijo de lentejas, no existe retractarse. Pero cuando la persona viene y dice, tengo que traer un korban minjá de cebada, cuando dice cebada no está retractando, porque sí existe un caso de que tiene que traer cebada. ¿Cuál? Minjat haomer, sí, que son los korban minjá de obligación, sí, y korban minjat sotá, que también es de obligación, que tiene que traer únicamente cebada. ¿Sí? Ya que existe uno de cebada, se puede ser cuando la persona dice de cebada no se está retractando, sino está diciendo básicamente que únicamente si va a traer de cebada recae, y si no, no hay ninguna, no es que se está retractando. Y por lo tanto, puede ser de que en este caso tenemos que decir, según la primera opinión, de que no recae, porque ya que no existe de cebada, sino nada más en obligación. Y la persona aquí cuando dijo, ya que cuando la persona dice de cebada, no es obligatoriamente retractarse, porque existe una así, pero por otro lado no se puede aplicar en Nedabá, se puede ser que esto nada más recae. Si la persona dice, mira, no me estoy retractando, si puedo traer de cebada, traigo, pero si no puedo traer de cebada, sino nada más de trigo, pues no traigo. Entonces puede ser de que en este caso no tiene que traer nada. Por eso la Mishnah, la primera opinión de la Mishnah viene y te dice qué caso, el caso que inclusive en el caso que la persona viene y dice tengo que traer un korban minjá de cebada, también decimos que recae y tiene que traer de trigo. O sea, básicamente entonces sale que Rabbi Yohanan le dice, según tú Hizkiá, te retractaste y dijiste que la primera opinión de la Mishnah Masechet Menachot no es Bet Shammai en la primera parte de la Mishnah, sino Bet Shammai según la segunda parte de la Mishnah, o sea, según la explicación de Rabbi Yehuda. Pregunta, ¿pero por qué? Todo tu argumento era porque si no la Mishnah en Masechet Menachot tendría que haber dicho un caso mejor, más hidush, que ¿qué? Cuando una persona recibe sobre él traer korban minjá de lentejas. ¿Por qué no me dijo ese caso? Dice la Gemara, ¿cómo que por qué? Porque eso es mucho menos hidush. Puede ser que más hidush es el caso de cebadas, que te quiere enseñar, porque el caso de lentejas seguro retractarse y no se puede retractar, entonces seguro recae. Pero el caso de cebada, que seguro no tenemos que decir que es retractarse, porque puede ser que no se está retractando porque existe un caso así. Se puede ser de que en este caso, si no es cebada, pues no recae nada. Te quiere enseñar la Mishnah que inclusive en ese caso decimos que recae. Entonces sí entiendo, Rabbi Yohanan le dice a Hizkiá, no entiendo tu argumento y sí entiendo por qué la Mishnah no menciona el caso de cebada y no de lentejas, pero puede ser que también el caso de lentejas debería ser que recae y tiene que traer recae y tiene que traer al final de trigo. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.